Vamos a abrir la Biblia, por favor, sus Biblias en el libro de los Hechos. Estamos predicando este libro y hemos nombrado esta serie de predicaciones una iglesia en movimiento, porque es lo que vamos a ir viendo, que la iglesia se va moviendo, no queda estática. Cuando vamos leyendo el capítulo 1 nos muestra que Jesús asciende a los cielos y la iglesia espera. Mientras espera empieza a haber una reestructura, porque Judas ya no está y tienen que sustituir a Judas. En el capítulo 2 vemos que llega el Espíritu Santo, lo que había prometido el Señor Jesús. Ya la espera se terminó y eso fue en el día del Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo e inaugura lo que será la iglesia del Señor Jesucristo. En ese mismo capítulo Pedro se levanta y presenta el primer sermón ante los que estaban viendo estos eventos que estaban pasando de galileos hablando en idiomas que normalmente un galileo no hablaba, y hablaban maravillas del Señor. Y ahí se menciona que la iglesia ya no son 120. ¿Cuántos se convierten en ese capítulo? 3,000 creyentes, 3,000 creyentes. Después en el capítulo 3 se presenta el primer milagro de muchos que se verán en la iglesia, de un cojo lisiado de nacimiento. Y ahí también entra un segundo discurso de Pedro. Lo llevan ante el consejo de ancianos, de judíos, y les ordenan que ya no prediquen el evangelio. Y es la primera vez que ahí menciona a Pedro, ¿a quién debemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces ahí es cuando Pedro hace esa sentencia. En el capítulo 4 se lee el diálogo entre los judíos y Pedro y Juan, donde ya enojados se les ordena que no prediquen, pero ellos se mantienen firmes en seguir adelante en la predicación del evangelio. Así es que estamos en el capítulo 5 y nos muestra los ataques que llegan a la iglesia, como Jesús lo había advertido. Juan 17:14 dice el Señor: yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Evidentemente, el mundo empezará a reaccionar ante la salvación, el rescate que Jesucristo significa para la humanidad, pero el mundo va a reaccionar. Por eso titulé esta predicación lo que es la iglesia remando contra la corriente. Debes de entender eso, ¿eh? Nadie puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Nadie puede tener dos amos. O tú amas el mundo o tú amas Dios. Yo creo que estás aquí porque deseas que tu amo sea Dios. Espero que no vengas aquí deseando usar a Dios para que te vaya mejor en el mundo. Estás aquí porque deseas que tu amo sea Dios. Y eso es lo que estamos, ¿verdad? Queriendo que ese deseo se cumpla. Así es que vamos a ver los enemigos que hay para la iglesia o las corrientes que se oponen contra el caminar de Dios en este mundo a través de su iglesia. Y primero, hay un enemigo interno, y que son ataques desde el corazón, desde el corazón. En Hechos 5:1 nos dice de Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. También vendió una propiedad. Y si tú te vas al capítulo previo, nos dice quién vendió una propiedad que fue muy destacado, que fue Bernabé, que vendió su propiedad, sus propiedades, y que lo dio a la iglesia. Y Bernabé fue un hombre respetado y distinguido entre la comunidad cristiana. Y entonces dice que también vendió una propiedad a Ananías. Y en complicidad con su esposa, Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Versículo 3. Ananías le reclamó a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón
para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Te parece bien que oremos? Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Padre, Señor, solicitamos tu dirección espiritual en esta palabra. Que, Señor, la intención es que no sea de la carne, sino de tu espíritu. Porque lo que es de la carne, lo que es humano, humano queda. Pero lo que es del espíritu es de los cielos. Y queremos, Señor, ser impactados por ti. Que el reino de los cielos sea aquí en nuestra tierra, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Danos esa oportunidad de concentrarnos para que tu palabra siga penetrando y hacer la obra para la cual tú la envías. Dame a mí capacidades, Señor, te lo suplico. Ayúdame, ayuda a esta iglesia. Ayuda a mis hermanos a tener la capacidad también de escuchar con interés, con atención, en Cristo Jesús. Amén. Entonces ya habíamos dicho que el contexto de esto se da en el asunto por el cual Bernabé había hecho su venta y lo hizo para agradar a Dios. Dio el dinero y así daban los que entregaban sus propiedades, las vendían y las daban a la iglesia para que a través de esto no hubiera falta de ningún bien. Así es que el primer enemigo que tuvo que enfrentar la iglesia fue el deseo de prestigio y de respeto que anhelaban Ananías y Zafira. Por eso lo hicieron, ¿no? Porque ellos deseaban el respeto que Bernabé tenía en la comunidad cristiana y ellos dijeron, nosotros también merecemos también un cuadro de honor, queremos estar también junto con Bernabé y con todos los que están en el cuadro de honor de haber entregado sus bienes. Así que nosotros tenemos que hacerlo. Pero ellos lo hicieron de una forma mala, mal ganado ese respeto. Porque ellos, en función de esto, voluntariamente avisaron a la iglesia, ¿saben qué? Nosotros tenemos, ¿qué dice el versículo 5, capítulo 5, 1? Tenemos ¿cuántas propiedades? ¿Cuántas vendieron? Una de sus, no vendieron todas las propiedades, ¿verdad? Se ve que estos eran gente de dinero, pero vendieron una, no todas, o sea, una. Vamos a vender esta propiedad, mire, la de la esquina de 5 de mayo con Ruta de la Independencia. ¿Aquí hay Ruta de la Independencia? No, ¿verdad? El 5 de mayo con Morelos, ahí esa esquina la vamos a vender. Es una casa muy bonita de los abuelos, la vamos a vender. Iglesia, oren por nosotros, por favor, que se haga un buen precio y que sea todo bien. Entonces ya pusieron ante la iglesia ese asunto y llevaron el dinero a la iglesia. Decidieron los dos, ¿cómo la ves? Nos dieron 3 millones de pesos. ¿Te gusta que valga una propiedad en Jerusalén, esquina con la calle de la Crucifixión, el Calvario, por ahí? ¿Te gusta 3 millones? Y dijeron, sí, nos pagaron 3 millones. Oye, ¿y se enteró alguien? No, esto fue privado aquí entre nosotros, el notario y el comprador, que pues no le interesa decirle a nadie, no conoce a nadie. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves si decimos que entregamos todo y nos quedamos con algo? Como ¿qué? Ananías, ¿qué sería algo? Bueno, yo creo que ahí fue Zafira, ¿verdad? Zafira, ¿qué sería algo, Zafira? Pues ¿qué te parece si nos quedamos 1,5 millones y 1,5 millones? Y bueno, como Ananías era buena gente, dice, bueno, ¿te parece 2 millones que le demos a la iglesia? Y Zafira dice, bueno, ándale, pues ya, tú siempre te sales con la tuya. Y entonces dijeron, hacemos eso, que nadie se entere. Y entonces, aquí parecía ser que todo estaba bien. Llegaron, aquí están los 2 millones, iglesia, oren por nosotros, porque ahora esa renta, bueno, ya no la recibimos, pero yo creo mucho en el Señor y por favor, aquí están esos 2 millones. ¿Cuál era el problema? Que Pedro estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y al ser lleno del Espíritu Santo, Pedro tuvo la oportunidad de discernir lo que estaba pasando en el corazón de estas personas. Primero fue Ananías, el varón, no estaba ahí su esposa. Y entonces en el versículo 3 nos dice,
¿Cómo es posible que Satanás, dice Pedro, haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Imagínense qué cara habrá puesto Ananías, ¿no? ¿Y de dónde se enteró? ¿No? Yo creo, ¿qué pajarito le dijo? Y entonces Pedro, los demás sabían quién le había enterado a Pedro. ¿Quién le había enterado a Pedro? El Espíritu Santo le había enterado a Pedro sobre esto. Y fíjese, vamos a checar esto. ¿Le mintió a quién? Al Espíritu Santo. Y este es el primer esbozo en el Nuevo Testamento de la teología que yo espero que tú creas, la teología trinitaria, donde es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque le dice, ¿le has mentido a quién? Al Espíritu Santo. ¿Se le puede mentir a una cosa o una fuerza? ¿Se le puede mentir a una fuerza? Pregunto. ¿Se le podrá mentir a una fuerza? No, ¿verdad? Se le mienten a las personas. Con esto Pedro está avalando desde ya aquí, a través de su llenura del Espíritu Santo, el discernimiento que da para que sus palabras sean acordes a lo que después veremos que es la doctrina de la Trinidad, porque le dice, ¿cómo es posible que le mintieras al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo además dice Dios, ¿no? Para que le mintieras al Espíritu Santo y con esto estuvieras también mintiéndole ¿a quién? A Dios, para que le mintieras a Dios. Entonces, aquí se observa ya que Pedro tenía claro que tenemos nosotros la oportunidad de tener el contacto con el Espíritu Santo, que es el mismo. ¿Quién es? El mismo Dios. Dios, el Espíritu Santo, es el que nos sella. Dios, a través del Espíritu Santo, nos da el nuevo nacimiento y resulta que el Espíritu Santo no es un objeto, es una persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo que es Dios. Así es que en esto vemos que Él está diciendo una verdad. ¿Y qué viene después? A ver si me hacen favor de leer, ¿qué viene después? ¿Qué pasó después? Le explica, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Nos has mentido, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Que es el Espíritu Santo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Cayó y murió. Yo creo que para Pedro esto fue algo inusual. Pedro no deseaba la muerte de Ananías. Fue Dios en su juicio que hizo. Satanás tentó a Jesús. Y Satanás, nos dice el Apocalipsis, que como dragón herido de muerte, estará buscando, pero celosamente, acabar la obra de Dios aquí en la tierra. Posteriormente, Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice acerca de este asunto del ataque de las fuerzas satánicas, que no tenemos lucha contra humanos, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea, Pablo lo tiene muy claro. Tenemos un tremendo enemigo que tiene huestes, que tiene soldados, que tiene un ejército en contra de la obra de Dios aquí en la tierra. ¿A quién buscará atacar más Satanás? ¿A los no creyentes? A los creyentes. Porque los no creyentes pues ya los tiene en sus manos. Ya, o sea, los deja andar así, medio alegrones, medio tristones, pero
Pero ¿a quién buscará atacar más? Al pueblo de Dios. Así es que tenemos que tener claro que esto es una guerra. Por eso el Señor les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y Ananías y Zafira, yo creo que esa parte todavía no la hacían. Así es que ellos fueron presa de Satanás. Pero además Satanás no lo ejecutó solo. No fue, le agarró los brazos y empezó a mover sus labios y le hizo hablar. No, ¿verdad? Así no trabaja Satanás. Nosotros no somos máquinas, tenemos voluntad propia. ¿En dónde trabajó Satanás? En el corazón del hombre, en el corazón de Ananías, en el corazón de Zafira. Jeremías 17:9 nos dice cómo es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Tú ya conoces el corazón que traes? ¿Tú ya puedes evaluar cómo está tu corazón o no? Sí, de repente dice, híjole, este corazón que me cargo, híjole, ¿no? ¿No lo puedes evaluar? O a lo mejor no lo traes ya, por ahí lo dejas olvidado. Yo sí, de repente me salen pensamientos así que digo, órale, ¿de dónde cargas ese corazón? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es qué? Engañoso y perverso. Es decir, hay una conexión de Satanás con ese viejo hombre. Pablo después lo diría viejo hombre o carne, y ahorita está hablando de ese corazón que tenemos, que es perverso, que está lleno, plagado de deseos que no vienen de Dios. Dentro de nosotros, pues, está disponible un potencial para pecar, por lo cual debemos de estar vigilantes. ¿Cómo debemos de estar vigilantes? Dice Pablo después, con temor y temblor, porque allí está eso en ti que Satanás va a querer usar para hacerte caer y no llegar a completar la obra por la cual tú estás en este lugar. Por eso el mismo Pedro más adelante dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Como león qué? Rugiente. En esta semana, ¿el león rugiente te dio sus centelladas de repente o no? Ahí está el león rugiente queriendo hacerte trastabillar, y tú pues tienes... A veces somos muy descuidados y abrimos ventanas o puertas a la entrada del enemigo cuando no pones restricciones en lo que estás buscando en internet o con quién estás hablando, las amistades que sabes que te llevan a estar motivándose a las cosas malas, o situaciones en las cuales sabes que vas a entrar en tentación y ahí vamos como burritos. Por eso señala la Biblia el cuidado, con temor y temblor, de la salvación que en Cristo tenemos. En este caso, Ananías y Zafira fueron llenos, ahora no del Espíritu, llenos de lo que el Satanás había puesto y que en su corazón había, y se armó y ya lo traían ellos, de tal forma que hubo el primer ataque que se manifestó en la iglesia, donde fue obvio para todos que ahí llegaba el ataque satánico en Ananías. Y yo creo que todos han sentido mucha tristeza, ¿no? ¿O ustedes creen que se rieron? Ja, 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 míralo, ya se murió por hipócrita. ¿Sí? ¿Usted cree que se rieron? Les entristeció y híjole, ay. ¿Y qué creen que entonces haría la demás gente? Ya de que vieron que se murió, ¿qué hizo la demás gente? Tuvieron temor y dijeron, estamos aquí, debemos ser cuidadosos, no queremos que nos pase esto, vamos a poner atención a lo que Satanás quiere tentarnos y al estado de nuestro corazón. Entonces vamos a estar en oración, en cuidado, en atención a la manera en que están. Sobre todo, ¿qué? ¿Dónde es que se manifiesta que hay una guerra ahí? ¿Dónde? ¿Dónde será que se manifieste?
en tu, que te pusiste corbata o no, te pusiste faldas o no. ¿En dónde se manifiesta? En el pensamiento. Del corazón, Satanás, el corazón, y llega al pensamiento. Y empiezan a emerger pensamientos. Porque entonces ahí en los pensamientos es donde está ya elaborándose el siguiente paso que va a llevar al hecho. Ya. Entonces, los pensamientos es importante examinarlos para que nosotros actuemos correctamente. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Primero, el deseo de ser admirado por los demás. Ellos deseaban la admiración de los demás cristianos. ¿Se acuerda usted de los fariseos que gustaban? Les dice el Señor, es que ustedes, qué bárbaros, hacen largas oraciones, para que todos digan, qué bonito ora el fariseíto ese, ora bien padre. Y además, ¿qué hacían? Oraban en las esquinas. Y el Señor les dice, ¿a ustedes les gusta orar en las esquinas para ser vistos? Por todos. ¿Y qué hacían cuando ayunaban? Se afligían más el rostro. ¿Qué le pasa, hermano fariseo? ¿Qué le está pasando? Es que estoy en ayunas. Estoy en ayunas. Pero no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie porque estoy en ayunas. Y les dice, hipócritas. Hipócritas, les dice el Señor Jesús. Pero eso es algo en lo cual podemos caer nosotros. Para ser admirados por los demás. Un predicador debía predicar sobre la honradez. Y les dijo a todos, un domingo previo, que leyeran Josué capítulo 25. Hermanos, van a leer Josué capítulo. ¿Quién se compromete? Y todos levantaron la mano. Así es que el siguiente capítulo llegó. ¿Cuántos leyeron Josué capítulo 25? Y la mitad de los presentes levantaron su mano. Muy bien, excelente. Es para ustedes esta predicación. Porque el tema que voy a tratar es sobre la mentira. Josué nada más tiene 24 capítulos. Es para ustedes la predicación. ¿Qué más había en el corazón de Ananías y Zafira? Amaban el dinero. Ese fue el problema, ¿no? ¿Cómo? Vamos a dar los 3 millones enteros, ¿no? Quédate con 1 millón por si acaso. Damos 2 millones. ¿Qué amaban? El dinero. Amaban la admiración. Y amaban el dinero. ¿Cómo lo resolvieron? Mintiendo. Vamos a mentir. Y ahí mira, tenemos la admiración y tenemos el dinero. Pero no sabían que el Espíritu Santo no iba a dejar pasar esta obra satánica. Aquí tengo unas quejas de Dios. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me amas. Me llamas rico. Me llamas bello y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Si te condenas, no me culpes. Oh Señor, si nos trataras como lo hiciste con Ananías y Zafira, tu iglesia se quedaría vacía. Reconocemos, Señor, cuánto perdón necesitamos de ti y cuánto necesitas actuar en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor. ¿Qué dirías tú? Amén. Te lo pido, Señor. Permíteme no ser hipócrita contigo, porque yo sé que esto tú lo sabes. Tú conoces el estado de mi corazón. Segundo aspecto, los enemigos externos, ataques desde el mundo religioso. Ya sigue más adelante en ese mismo capítulo, versículo 17, que se levantó el sumo sacerdote, los que estaban con él, de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Así es que, ¿qué hace la iglesia ante el ataque externo? Primer aspecto, espera en el Señor. ¿Qué hace la iglesia? Espera en el Señor. ¿Quién es su defensor? Dios es mi defensor. Dios es mi defensor. Hechos 5:19 nos señala ahí que un ángel del Señor
abrió en la noche las puertas, los sacó de la cárcel, volvió a cerrar las puertas y al final los dejó en el templo donde les dice, anuncien a todos las palabras de Jesucristo. Y eso es lo que hacían. Y entre tanto, al otro día el sumo sacerdote y los que estaban con él, cuando se reunieron, pensando que todavía estaban en la cárcel, se dieron cuenta que ya no estaban en la cárcel. Y ellos, los alguaciles, entonces dijeron, hayamos cerrado todo, tenía toda la seguridad, guardias en la puerta, pero ya no están. ¿Y dónde están? Están allá afuera predicando. El segundo aspecto que vemos ante el ataque, el segundo aspecto, es que establecen con claridad su posición. Primero se obedece a Dios antes que a los hombres, porque ya los llevan al concilio, versículo 28, y les dicen, ¿no les mandamos que no enseñasen en ese nombre? Fíjense, eran el concilio religioso. Eran los religiosos, se dedicaban ¿a qué? A la lectura de la palabra, se dedicaban a la enseñanza de la palabra y no les preocupó. ¿Qué les debió de haber preocupado? ¿Qué habían visto en la mañana cuando llegó el guardia de la cárcel? Hayamos cerrado todo y ya no están. Y los guardias no vieron nada, pero ahí estaban los guardias. ¿Qué les debió de haber preocupado? ¿Y esto de dónde salió? ¿Cómo es que se salieron? ¿Qué obra sobrenatural que seguramente, si lo hubieran pensado, vendría de Dios, haría tal situación, tal liberación? Pero no se preocupaban por eso. Se preocupaban por que no se enseñara en ese nombre. Así es que realmente estos religiosos no eran tan religiosos, ¿verdad? En realidad no querían ligarse con Dios. Les preocupaba estar en el control de la gente. En cierta forma se parecían a Ananías y Zafira. ¿En qué? En que les interesaba tener el control, dinero y admiración de la gente y que no estuvieran revoltosos hablando de Jesucristo. Así es que, lamentablemente, esto sucede. ¿Por qué? Dice Efesios 4:18 que tenían el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y cuando les ubican esto que no les habíamos dicho, vuelven a decir, a ver, todos juntos leamos versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se mantuvieron en eso mismo. El tercer aspecto es que ahí mismo Pedro aprovecha la oportunidad de predicar. ¿Qué hacen ante el ataque? Aprovechan la oportunidad de predicar. Porque sigue diciendo Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué necesitaría haber pasado en ese momento en ellos? Arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué debe pasar en nosotros? Cuando algo en la predicación nos está hablando a nosotros, ¿qué debe pasar? Si no estamos de necios como los fariseos, ¿qué debe pasar? Arrepentimiento y buscar perdón de nuestros pecados. Eso es lo que debe pasar. Es lo que anhelo que pase en mi vida. Si yo escucho una predicación que me llega, que me revela algo que no estoy haciendo bien, ¿qué debo de hacer? Arrepentirme y pedirle perdón a Dios. Esto me llega, esto me habla a mí, esto yo lo necesito. Perdóname, Señor, esta palabra es para mí. Evidentemente ellos seguían enfurecidos. Y dice versículo 33, querían matarlos. ¿Querían qué? Matarlos.
Bien Jesús lo había dicho, bienaventurados sois cuando por mi causa hablan mal de ustedes, les persigan y digan toda clase de mal contra vosotros y mientan acerca de ustedes. Bienaventurados son cuando por causa del Evangelio, hermano, hermana, tú eres rechazado. Y en vez de entristecerse usted y ya no hablar del Evangelio a tu compañero, a tu jefe, en tu familia, tú decides persistir, porque entonces eres bienaventurado cuando es que ya se ofendieron, me dijeron que soy un santurrón. Aleluya, gloria a Dios, alégrate, porque estás haciendo lo que Jesús anticipó que pasaría con aquellos que prediquen. Gozaos y alegraos, dice el Señor, porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos. Y cuarto, persistieron, ya que los golpearon, dice versículo 40, después de azotarles, les intimaron para que no hablasen el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron? Después de eso, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hacían? Predicaban y enseñaban de Jesucristo. ¿Qué hicieron? Cuarto aspecto, persisten en predicar a pesar del costo. Persisten en predicar a pesar de ¿qué? Del costo. Cualquier golpe que recibieron, y fueron golpes buenos, bien puestos, no sirvió de nada. Los discípulos no dejaron de predicar, aún con la amenaza de muerte, ellos no lo dejaron de hacer. Esto nos reta a cada uno de nosotros como seguidores de Jesús. Yo espero que hayas un reto en esto, porque ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder afrontar todo lo que tenga que ser, con tal de levantar, poner en alto el nombre de Jesucristo. Yo anhelo que eso esté pasando o que suceda en tu vida, también en mi vida. Necesitamos tener el valor y la determinación, lo puedes tener, está disponible, valor y determinación para estar firmes por Jesucristo. El ser evangelista nunca fue problema en el Nuevo Testamento, en esta iglesia del Nuevo Testamento. Ellos no tuvieron que estar exhortando, predicando, reprendiendo para que la iglesia evangelizara. Eso era algo natural en la iglesia. El evangelismo sucede, emana naturalmente de la comunidad de creyentes como la luz emana del sol. Es automático, espontáneo, continuo y contagioso. Eso es lo que debe de ser como iglesia. ¿Anhelamos que eso suceda? ¿Sí? ¿Lo queremos? Lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, estamos en esa solicitud para que tú nos permitas ser sal y luz y no seamos oscuridad, sombra, y estemos ocultando la verdad de quienes somos en ti. Danos esta oportunidad y perdónanos, Señor, si hemos sido como Ananías y Zafira, en hipocresía, actuando. Te pedimos perdón, Señor. Queremos ser fieles a ti. Queremos ser sinceros contigo porque tú conoces todo de nosotros. Así es que en este momento, Señor, nos quedamos orando, pidiendo perdón al Señor. Y tú ahí, desde tu lugar, si algo de esta predicación hubo para ti, ponte a cuentas con el Señor. Ponte a orar, por favor.